El retorno de lo robado. Es posible recuperar una vida confiscada por un dictador. Introducción. El peso de una llave antigua. Imagina que guardas en un cajón una llave oxidada. No abre ninguna puerta en tu casa actual, ni en la de tus padres. Es la llave de una fábrica, de una casa solariega o de una pequeña parcela de tierra que perteneció a tu abuelo hace 50 años. Un día, unos hombres uniformados llegaron con un decreto firmado por un régimen totalitario y dijeron que esa propiedad ya no era suya, ahora pertenecía al pueblo, al Estado o, simplemente, al dictador de turno. Sin compensación, sin juicio, sin adiós. Esa es la realidad de millones de personas que vivieron bajo regímenes opresores en el siglo XX. Pero, ¿qué ocurre cuando la dictadura cae y la democracia regresa? ¿Se devuelve lo robado? ¿Se puede deshacer el tiempo? Hoy vamos a explorar los casos más impactantes de restitución de bienes en el mundo. Desde las cenizas de la Alemania nazi hasta las estepas de la Europa poscomunista y las dictaduras de América Latina. Esta es la historia de la justicia transicional y la batalla por recuperar la propiedad privada. Capítulo 1. El modelo alemán y la herida de dos dictaduras. Para hablar de restitución, obligatoriamente debemos empezar por Alemania. Ningún país ha tenido que lidiar con un rompecabezas legal tan inmenso. Alemania no solo tuvo que reparar los crímenes del nacionalsocialismo entre 1933 y 1945, sino que tras la Segunda Guerra Mundial, la mitad oriental del país cayó bajo el régimen comunista de la República Democrática Alemana. Cuando el muro de Berlín cayó en 1889 y se produjo la reunificación en 1990, el nuevo gobierno alemán tomó una decisión sin precedentes. El principio de restitución antes que compensación. Esto significaba que, si tu familia había perdido una casa porque los nazis se la quitaron a un ciudadano judío, o porque los comunistas colectivizaron tu granja, el Estado intentaría devolverte el bien físico original. Fue un proceso titánico. Se crearon oficinas especiales que recibieron más de 2 millones de reclamaciones. Pero aquí surgió el primer gran dilema moral y legal. ¿Qué haces con la familia que lleva viviendo 40 años en ese apartamento y lo compró legalmente al Estado comunista? La ley alemana intentó equilibrar esto. Si la propiedad se usaba para fines públicos, como una escuela o una oficina de correos, se pagaba una indemnización económica al antiguo dueño. Si era una vivienda privada, el proceso podía durar décadas en los tribunales. Alemania nos enseñó que la justicia es necesaria, pero que después de medio siglo, el concepto de dueño legítimo se vuelve sumamente borroso. Capítulo 2. El despertar de Europa del Este y el sistema de cupones. Tras la caída de la Unión Soviética, países como Hungría, la antigua Checoslovaquia y Polonia despertaron de un sueño de propiedad estatal que duró más de 40 años. En estos países, el Estado era dueño de casi todo. Desde las panaderías de barrio hasta las minas de carbón. Hungría optó por un camino creativo pero polémico. En lugar de devolver cada edificio individual, lo que habría colapsado el sistema judicial, emitieron bonos de compensación. Eran papeles con un valor nominal que los ciudadanos podían usar para comprar tierras agrícolas del Estado o acciones en las empresas que se estaban privatizando. Fue una forma de distribuir la riqueza nacional, aunque muchos ciudadanos sintieron que el valor de esos bonos era una fracción mínima de lo que sus familias habían perdido realmente. En la República Checa, el proceso fue más directo para las pequeñas propiedades. Si podías demostrar que tu familia era la dueña antes de 1948, recuperabas la propiedad. Esto transformó ciudades como Praga, donde edificios enteros volvieron a manos privadas, generando un auge en la restauración de monumentos. Pero también un aumento drástico en los precios de los alquileres que expulsó a muchos residentes de toda la vida. Capítulo 3. Los países bálticos y el choque de realidades. Estonia, Letonia y Lituania ofrecen quizás el caso más dramático de Europa. Estos países no solo cambiaron de régimen, sino que recuperaron su independencia tras décadas de ocupación soviética. Para ellos, devolver la propiedad era un acto de soberanía nacional, una forma de borrar la huella de Moscú. En Letonia, por ejemplo, se aprobaron leyes que permitían a los herederos de los dueños de 1940 reclamar sus edificios. Imagina la escena. Una persona que vive en un apartamento en el centro de Riga desde 1960, pagando una renta simbólica al Estado, de repente recibe una carta. El dueño ahora es un señor que vive en Australia o Estados Unidos, nieto del propietario original, y que ahora exige una renta de mercado o la venta del edificio.
Este choque de derechos creó una tensión social enorme entre los dueños históricos y los usuarios actuales, demostrando que la restitución total a veces puede crear nuevas víctimas. Capítulo 4. Polonia y el laberinto sin salida. El caso de Polonia es especial y doloroso. A diferencia de sus vecinos, Polonia no aprobó una ley integral de reprivatización inmediatamente después de 1989. Las restituciones se hicieron caso por caso a través de los tribunales. Esto dio lugar a lo que se conoció como la mafia de la vivienda en ciudades como Varsovia. Abogados astutos compraban los derechos de reclamación a herederos ancianos por poco dinero y luego usaban influencias políticas para recuperar edificios enteros valorados en millones, desalojando a los inquilinos. Recientemente, en 2021, el gobierno polaco aprobó una ley que pone un límite de 30 años a cualquier reclamación administrativa. Esto significa que las expropiaciones de la era comunista ya no pueden ser impugnadas. La medida fue muy criticada internacionalmente, especialmente por organizaciones judías. Pero el gobierno argumentó que era necesario para dar seguridad jurídica a los propietarios actuales y terminar con décadas de caos legal. Capítulo 5. El caso de España y el patrimonio incautado. En España, la situación es distinta debido a la larga duración de la dictadura de Francisco Franco y la forma en que se produjo la transición a la democracia. Durante la Guerra Civil y los años posteriores, se confiscaron bienes no solo a particulares, sino a instituciones enteras. Tras la muerte de Franco, se inició un proceso para devolver el llamado patrimonio sindical. Sindicatos como la Unión General de Trabajadores o la Confederación Nacional del Trabajo recuperaron edificios y archivos que les fueron arrebatados en 1939. Sin embargo, para los particulares, el camino ha sido mucho más difícil. Muchos ciudadanos españoles que perdieron casas o tierras por motivos políticos han tenido que luchar individualmente en los tribunales para anular las sentencias de los tribunales militares franquistas. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la más reciente Ley de Memoria Democrática han intentado dar un marco legal a estas reparaciones, pero en muchos casos la compensación es simbólica. España nos muestra que cuanto más tiempo pasa, más difícil es la restitución física y más se convierte en una cuestión de reconocimiento moral. Capítulo 6. América Latina y la restitución de tierras en Chile. Chile es el ejemplo clave en Sudamérica. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, muchas tierras que habían sido entregadas a campesinos durante la reforma agraria anterior fueron confiscadas y devueltas a los antiguos grandes terratenientes o entregadas a aliados del régimen. Con la llegada de la democracia en 1990, Chile creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Aunque su enfoque principal eran las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones, también se establecieron mecanismos de reparación económica. Se han pagado pensiones y bonos de reparación a miles de víctimas. En cuanto a las tierras, el proceso ha sido complejo y a menudo se ha resuelto mediante la compra de tierras por parte del Estado para entregarlas a comunidades indígenas o campesinas, intentando reparar el daño sin desestabilizar la economía agrícola actual. Capítulo 7. Las dificultades insalvables. A lo largo de este recorrido, vemos que no existe una solución perfecta. Los gobiernos se enfrentan a tres muros gigantescos. Primero, los derechos de terceros. ¿Es justo quitarle su casa a alguien que no cometió ningún crimen para dársela al hijo de quien la tuvo hace 60 años? Segundo, la falta de documentos. Las guerras y las revoluciones suelen quemar los archivos de propiedad. Tercero, el dinero. Indemnizar a valor de mercado todas las propiedades confiscadas por un régimen totalitario podría llevar a la quiebra a cualquier país en desarrollo. La justicia transicional siempre es un compromiso, una búsqueda de lo menos malo. A veces, la retribución no es devolver el ladrillo, sino reconocer la injusticia y pagar una compensación que permita a las víctimas cerrar la herida. Conclusión. ¿Se puede reparar el pasado? Hemos visto que el camino de la restitución está lleno de obstáculos legales y dilemas éticos. Países como Alemania han demostrado que con voluntad política y mucho dinero se puede lograr una reparación profunda. Otros, como los países bálticos, han priorizado la identidad nacional, mientras que España sigue debatiendo cómo cerrar sus heridas décadas después. Al final, recuperar una propiedad confiscada es mucho más que recuperar un activo financiero. Es recuperar la dignidad, es validar la historia de una familia y es asegurar que el Estado reconoce que lo que se hizo bajo el totalitarismo estuvo mal. La llave oxidada del principio del video puede que nunca vuelva a abrir la puerta original, pero el hecho de que una democracia te escuche y te dé una respuesta ya es, en sí mismo,
un acto de justicia. Si conoces algún caso cercano de restitución o tienes una historia familiar sobre bienes perdidos en estas circunstancias, compártela en los comentarios. Estas historias personales son las que realmente componen el mapa de nuestra historia colectiva. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. No olvides suscribirte para más documentales sobre la historia y el derecho que rige nuestro mundo. Hasta la próxima. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse.